Hola a todos, buen día. Soy Jair Torres, trader inversor. Para el día de hoy tenemos el gráfico del día, el Nikkei y el MSCI con Infosys. Es un día muy importante, de hecho es una semana muy importante para los mercados financieros en Asia. Recientemente existen reportes del PMI manufacturero donde JP Morgan participa como patrocinador. Ellos han comentado que en este momento India lidera el reporte global de producción manufacturero entre los países con los datos disponibles. India, de hecho, mostró esta semana unos datos de PMI en sus sectores manufactureros y de servicios por encima del 50, lo cual sugiere una expansión, a pesar de que en algunos otros mercados se supone que la India en este momento está con un poco de retraso y delay de cara a esa expansión. Hay una ralentización. Sin embargo, lo que se piensa sobre Asia en este momento y cómo lo vamos a ver en el gráfico en este momento es que existen señales prometedoras y eso se va a ver muchísimo por el lado de Asia con compañías como Infosys, como el ETF que replica el índice de la India, que es el MSCI, y hacemos un pequeño repunte a revisar el Nikkei. Entonces, bueno, empezando con una comparativa entre el ETF que replica el índice de la India y también una de las empresas más importantes a nivel mundial de la India, que es Infosys. Lo que estamos observando es, al menos para el día de hoy, en este momento Infosys lleva frente al cierre un 2.96% del día anterior, lo cual, a pesar de que se vea como poco, es una valorización importante. Eh, y lo mismo estamos viendo con el ETF de la India, en este momento del índice de la India. Aquí lo que estamos viendo es un pequeño gap. No, de hecho no es un gap, pero lo que sí se observa es con respecto al día anterior, más o menos un 0.38% de revalorización. Ahora, a pesar de que esto no sea como unos datos muy relevantes, sí es importante tener en cuenta que existe aún confianza en que el mercado asiático, en la India especialmente, tenga proyección y sea muy prometedor. De hecho, uno de los summits más grandes va a suceder este mes en la India, donde muchos inversores se van a reunir, traders de diferentes áreas, y esto lo que relata es que existe esa intención prometedora de un mercado en expansión y con un PMI fuerte con respecto a los demás. En el análisis técnico, al menos en Infosys, lo que estamos viendo es un soporte muy fuerte sobre los $16 aproximadamente. eh, Sí, aproximadamente sobre los $16. En este momento existe un punto de control sobre los 17,74. Si la India y en especial estas empresas mantienen esos datos fuertes y se llega a una conciliación con el tema de las tarifas establecidas por estados por el gobierno del presidente Trump, es muy probable que veamos un número mucho más importante y una recuperación de lo que se ha perdido en el momento en el que bueno, se publicaron esas tarifas. Entonces, eh, el mercado siempre va a buscar liquidez y esa liquidez en este momento se sitúa sobre los $17,78. Esto que estamos observando es algo que es un dígito o es un espacio que ya se ha tocado anteriormente, que ya ha sido visitado. Entonces estamos hablando del primer techo intradiario sobre los 17,62 y uno adicional, un soporte adicional, perdón, una resistencia adicional sobre los 18,95. El volumen en este momento no ha sido significativo, sin embargo estamos viendo un pic de volumen, un pico de volumen importante sobre ese soporte que ha sido respetado durante varias ocasiones en lo que lleva de este año y el anterior, por lo cual sugiere que el mercado vaya a buscar liquidez en esta zona, tener ese respiro para generar nuevos beneficios en los dos niveles que he marcado. Esto es algo que estamos viendo a nivel semanal, normalmente con los activos en análisis de esta categoría es mejor verlo de esa manera. A nivel semanal para el ETF, es una historia muy similar, por eso he decidido colocarlos ambos en contexto y en comparación lado a lado. Y aquí lo que estamos observando es un soporte también importante sobre los $51 aproximadamente. ¿Sí? Eh, ese soporte que observamos acá
Es uno que ha sido respetado en 3 ocasiones durante los meses de agosto hasta octubre. Y en este momento lo que vemos es la oportunidad de que el mercado vuelva a visitar esta zona que también ha sido de referencia para los mercados. Entonces, tenemos un rango de trading de aproximadamente $5 donde el mercado se ha venido desarrollando. Esto nomás es una de las joyas escondidas que nosotros podríamos ver en los mercados. Ahora, con respecto a tendencia, el último POC que estamos observando acá ha sido ya superado. Entonces, en este momento tenemos ese punto de control importante, más o menos sobre esta zona, que es el mismo soporte que he mencionado, la zona de los $52, 51, $52, y pues en este momento el primer muro de concreto que va a encontrar son los 53, 54 aproximadamente, y ya después de eso, los siguientes puntos a vigilar van a ser sobre los $55 y sobre aproximadamente los $58 respectivamente. Esta es la historia que tenemos en este momento frente al ETF que replica el índice de la India y una de las empresas más importantes que tiene el país en este momento, que es Infosys. Ahora, situándonos un poco en la historia que tenemos que contar para lo que es el Nikkei, en este momento el mercado no ha cerrado ese gap importante de, no ha cerrado ese gap de aproximadamente 3% que se ha generado. Si nosotros hacemos, y bueno, antes de irnos a la minucia, cabe resaltar esa tendencia alcista que ha venido desarrollando durante marzo 31. Esta cantidad de volumen que estamos observando acá, que es un clímax de volumen, lo que ha hecho es levantar y potenciar muchísimo la revalorización del índice como tal. Lo que mencionábamos en análisis anteriores era que había mucho interés en la inversión frente a este índice. Y en este momento, lo que estamos observando a nivel intradía es una pequeña corrección que finalmente es muy normal en los mercados. Esta corrección es tremendamente normal. Si nos vamos a la minucia, estamos observando un rango de trading bien importante eh, entre las zonas delimitadas de aproximadamente los 47.000 hasta los 48.000. Ahora, me estoy basando plenamente en los volúmenes más importantes, en el 66% del volumen negociado desde el inicio del gap o la zona de valor alta y baja. Em, pero claramente esto es algo que nosotros no podemos dejar de analizar, ¿no? Entonces, a nivel macro, observamos una tendencia alcista muy fuerte a nivel intradiario, al menos para el día de hoy. En este momento el mercado ya ha realizado una corrección importante. De la forma como yo lo veo, a pesar de que el punto de control no ha sido superado, sí tenemos que ser muy cuidadosos a este gap que tenemos acá. El mercado nos ha demostrado al menos el 80-85% de las veces que estos gaps se cierran en el tiempo. Estas liquidez que normalmente se tiende a cerrar en el tiempo. Entonces, es un lugar objetivo que debemos tener muy en cuenta, sobre todo si el mercado es capaz de superar esta zona. Si el mercado rompe esta zona con mucha fuerza, hace un pequeño testeo, es muy probable que vaya a visitar esta zona primero, donde inició el gap, en 47.000, y ya después si esto se rompe con mucha intención, que normalmente cuando hablamos de mucha intención es una supremacía de la oferta con respecto a la demanda, estaríamos visitando lugares aún más bajos, buscando liquidez, como observamos en el perfil de volumen. Este perfil de volumen que tengo acá, lo que me habla es de la liquidez actual en el mercado, la liquidez que ya sucedió. Entonces nos da un vistazo de la huella
de la cantidad de dinero que se ha venido negociando. En este momento el punto más importante se sitúa sobre los 47.980, no, mentiras, 47.990. Es donde más se ha negociado dinero en los últimos días. Pero si el mercado rompe este rango de trading que tenemos situado en esta zona, es en la zona de acá, es muy probable que vaya a buscar esa liquidez existente que está situada en este rango pequeño. Entonces, en general, tenemos un mercado alcista de cara a lo que es Asia en este momento, lo cual nos deja una perspectiva muy interesante del mercado, de cómo, cómo a nivel Asia existe mucha promesa, no solamente en el mercado japonés, sino como tal en el mercado de la India. Y esto pues es algo que se puede observar o se puede divisar en el comportamiento general del mercado. Entonces, son joyitas escondidas, como yo lo llamo, muy coloquialmente, em, pero claramente lo que observamos aquí, a pesar de que en tanto el ETF como en Infosys como tal, el activo, no sea tan prominente como lo ha sido el índice del Nikkei, sí se observa esa promesa y ese, no necesariamente supremacía, pero más bien una, una tendencia alcista importante en los mercados de esa zona. Este ha sido el análisis del día, gráfico del día, Nikkei y la India. Muchas gracias.